Como ustedes pueden ver, me ha tocado el tema que se llama la fe de dos gentiles. Aquí está. Perfecto. Y descubrí que solamente 2 veces en las Escrituras el Señor Jesucristo alabó a alguien por su fe. Es decir, dentro del ministerio terrenal de Jesucristo, cuando Él tenía en su ministerio y compartía el mensaje de Dios, 2 personas, un hombre y una mujer, hicieron que Él exclamara y dijera: ¡wow! No he hallado en todo Israel fe como la de estas personas. ¿Quiénes eran? Un centurión romano y una mujer sirofenicia. Es más, el texto en Lucas 7:9, y ahí ven ustedes una letra C. ¿Qué significa la letra C? Aparece una A, una B, una C. Es la parte del versículo. A es la primera parte del versículo, B la segunda parte, C la última parte. Y en Lucas 7:9c, Jesús dice: les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero había un problema. El pueblo de Israel era el pueblo de las Escrituras, eran el pueblo de la ley, eran el pueblo de los profetas, era el pueblo que conocían las promesas de Dios. Pero en aquellos que tenían todas estas ventajas, no había encontrado fe, como la encontró en personas que eran ajenas al plan o al pueblo de Dios. Este fue el soldado, el centurión romano, y la otra persona fue una mujer sirofenicia. En Mateo 15:28b dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y nos encontramos con 2 personas que probablemente no calificaban para expresar una clase de fe como la que la estaban demostrando. Recuerdo en mis años universitarios, yo tengo el gozo de conocer al Señor a los 18 años. Hace 40 años le entregué mi vida al Señor Jesucristo. Y estando en la universidad, había un muchacho que era vulgar, era un patán. ¿Conocen la palabra patán? Era un patán, siempre se burlaba de todos, se creía lo máximo. Y yo en la universidad le había compartido el Evangelio a varias personas, pero él nunca le compartí el Evangelio, porque según mis criterios, él no calificaba. Dislike, no calificaba. Y un día recuerdo que él se acerca y me dice: ¿y por qué a mí no me has predicado el Evangelio? Y yo lo miré: ¿para qué? Si igual te vas al infierno. Y me di la vuelta. Dijo: no, pero quiero que me hables. ¿Quieres que te hable? Muy bien, el asunto es muy fácil. Si tú sigues como estás viviendo, te vas a pudrir en el infierno, y lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado y recibir a Jesucristo como tu Señor. ¿Cómo te quedó eso? Me dijo: ya, quiero hacerlo. Nunca había predicado a la bruta como lo hice esa vez, y él dijo: quiero. Así que como Jesús dije: wow, nunca he hallado entre tantas personas una fe como la de este muchacho. Nosotros creemos que algunas personas descalifican. Y escúchame, probablemente en tu barrio, en tu casa, en tus familiares, en el trabajo, en tu círculo donde te mueves, alguien se ha burlado de ti por tu fe. Jesucristo dijo que si a Él lo persiguieron y si de Él se burlaron, igual iba a ocurrir con nosotros. Entonces, yo hago esta pregunta, no me la respondas. ¿Ya se burlaron de tu fe? ¿Ya alguien te menospreció por ser creyente? No, aún a mí no me ha pasado eso. Probablemente es porque eres agente secreto de Jesucristo. Señor, nadie ha notado que soy cristiano.
El creyente debe hacerse notar, debe dejarse notar. Muy bien. Siguiente lámina. Soy nuevo con esto, ténganme paciencia. El centurión romano. Así que si tienen sus Biblias, si no tienen Biblias, prendan sus celulares, prendan sus Biblias, porque quiero que agarren la Biblia. Si no la agarran como libro físico, aunque sea agárrenla en el celular. Y quiero leerles Lucas 7, del 1 al 10. La versión que yo voy a leer es la Reina Valera contemporánea. Varía un poco de la Reina Valera 60. Jesús terminó de hablar con el pueblo y entró en Cafarnaúm. Allí había un centurión que tenía un siervo al que amaba mucho, el cual estaba a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos de los judíos para que le rogaran que fuera a cenar a su siervo. Ellos fueron a hablar con Jesús y con mucha insistencia le rogaron: este hombre merece que le concedas lo que pide, pues ama a nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Jesús se fue con ellos y ya estaba cerca de la casa cuando el centurión envió a unos amigos suyos para que le dijeran: Señor, no te molestes, no soy digno de que entres en mi casa, ni siquiera me consideraré digno de presentarme ante ti, pero con una sola palabra tuya mi siervo sanará. Yo mismo sé lo que es estar bajo autoridad y lo que es tener soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo ve allá, él va, y si a otro le digo ven acá, él viene, y si a mi siervo le digo haz esto, lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se quedó admirado del centurión. Se volvió entonces a la gente que lo seguía y dijo: quiero decirles que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Y los que habían sido enviados regresaron entonces a la casa y se encontraron con que el siervo ya estaba sano. Un centurión romano. Sabemos que los escuadrones romanos, cuando salían de Roma y estaban en las provincias, salían por legiones. Y una legión romana estaba conformada por 6,000 hombres. Por eso cuando el endemoniado dice, me llamo legión, muchos comentaristas dicen, tenía por lo menos 6,000 demonios. Y vienen acá del concepto histórico que la legión romana estaba conformada por 6,000 hombres, divididos en 60 escuadrones de 100 hombres y dirigida por un centurión. Pero la mayoría de los centuriones eran hombres burdos, rudos, abusivos y despreciados por los lugares donde ellos estaban, porque se imponían a la fuerza, se aprovechaban de lo que ellos representaban y oprimían a los pueblos que invadían. Sin embargo, existían excepciones, donde los centuriones eran apreciados por los lugares a donde ellos llegaban. Y este era el caso del centurión romano de Capernaum. Lo querían. La gente de Capernaum lo querían. Ahora, algo había ocurrido en ese tiempo, en tiempo de Jesús. Está corriendo el segundo año del ministerio, las multitudes empiezan a seguir. Es sorprendente cómo las multitudes seguían a Jesús. Y las multitudes seguían a Jesús y esto despierta el celo y la animadversión de los líderes judíos, del Sanedrín, los líderes políticos, religiosos, fariseos, saduceos y escribas, hasta el punto que se dicta una orden diciendo que en cualquier sinagoga, cualquier persona que hable de Jesús debe ser expulsada. Entonces, los judíos locales que se reunían en sinagogas, en sus pueblos, sabían que si cualquiera decía algo de Jesús, podían ser echados de la sinagoga. ¿Pero qué ocurrió? La oposición de los líderes religiosos y políticos hacia Jesús había llegado a un punto alto. Se expulsaría de la sinagoga
a quien siguiera a Jesús. Pero el centurión de Capernaum tenía un siervo que amaba, que quería. Y otro detalle, normalmente los centuriones eran déspotas y maltratadores. Pero ¿qué dice el texto de este centurión con respecto a su siervo, a su esclavo? ¿Qué dice? Lo amaba y está enfermo y sabe que va a morir. Y de alguna manera él escucha que Jesús puede sanarlo. Entonces, cuando él se entera que había un rabí judío que podía sanar a su siervo, va y busca a los líderes de la sinagoga, que lo querían porque él era un benefactor, ponía billete cuando necesitaban, él ponía. Así que lo querían. Y acá está la crisis. Llega el centurión y le dice: líderes judíos de la sinagoga de Capernaum, quiero pedirles un favor. Mi siervo se está muriendo. Consigan que Jesús de Nazaret venga a verlo. Y acá estaba la crisis. ¿Ellos quiénes eran? Los líderes de la sinagoga, los líderes religiosos. ¿Qué le estaba pidiendo el centurión? Llamen a Jesús. ¿Qué no podían hacer los líderes? Mencionar el nombre de Jesús. Y esto fue lo que ocurrió. Él intercede y pide que le digan a Jesús que lo busquen. Ahí está. Como autoridades, los líderes judíos debían desalentar toda simpatía hacia Jesús, por un lado, y atender a la petición de su benefactor por otro lado. Y la pregunta es, ¿qué harían? Y Lucas nos cuenta lo sucedido. Un día Jesús entró en Capernaum y encontró a los ancianos del pueblo esperándole. Ya debe de llegar, ¿cuánto falta? Y habían venido a solicitarle un favor. El centurión, al que respetaban, aquel que les había construido la sinagoga, requería de sus servicios. Algunos comentaristas afirman que el principal de la sinagoga de Capernaum no era otra que Jairo. ¿Recuerdan ustedes el caso de Jairo, principal de la sinagoga? Su hija se está muriendo. La esposa le dice: Jairo, se muere, haz algo. Y una sierva le dice: Jesús la puede sanar. Cállate, mujer, te puede expulsar de la sinagoga. Y la esposa en el cuarto: se muere Jairo, se muere, haz algo. Y Jairo, conocen la historia, salió corriendo en busca de Jesús y cuando lo encontró, ¿qué hizo? Se postró a sus pies y le dijo: mi hija se muere. Y cuando Jesús y Jairo se están retirando, entra en escena una persona, una mujer con flujo de sangre. ¿Se acuerdan? Que le tocó el borde del manto, que Jesús se pone a hablar con ella y Jairo: se me muere la chica, apúrate, Jesús se me muere. Sáquenla, ¿quién lo está distrayendo? Así que Jairo se encontraba entre ellos y probablemente él fue uno de los que abogó por el encuentro del centurión con Jesús. Así que Jesús salió acompañado por los ancianos de la sinagoga y al acercarse a la casa, el centurión envió mensajeros. Y el mensaje era increíble: no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di la palabra y mi siervo sanará. Y le termina diciendo: yo también soy hombre bajo autoridad, y a cualquiera que le digo va, va, y a cualquiera que le digo viene y ve. Pero la costumbre prohibía a un judío entrar a la casa de un gentil. Y lo tenemos en el caso de Pedro, cuando visitó a Cornelio. ¿Se acuerdan lo que pasó con Pedro? Pedro tenía hambre, se subió a la azotea, entonces a orar mientras preparaban la comida, y Dios tiene una visión que Dios baja una sábana. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces ocurrió? 2 veces bajó la sábana. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, mata y come. ¿Qué le respondió Pedro? No puedo comer lo que es inmundo. ¿Qué le respondió Jesús?
no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y Pedro se queda así y Jesús le dice, ahí están tocando la puerta para buscarte, ve con ellos. Sí, el Señor sabía que Pedro era tan bruto que tuvo que prepararlo, porque si no Pedro no hubiera ido. Y me encanta Pedro, porque Pedro era francote, Pedro hablaba y luego pensaba. Y fíjese la barbaridad que le dice Cornelio, está registrado en Hechos 10:28, léanlo por favor. Y le dice Pedro a Cornelio, que lo ha mandado a llamar, ustedes saben cuán abominable, asqueroso es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Chusma, chusma. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Dios tratando con Pedro. Igual Dios trata en nuestras vidas, con nosotros. Como les contaba, cuando tenía 18 años, a través de un compañero de la universidad, yo le entrego mi vida a Jesucristo. Y yo quiero decir algo que probablemente es diferente a lo que los pastores han compartido el día de hoy. Él pertenecía a un grupo juvenil llamado Young Life, Vida Joven. Y en ese movimiento juvenil me llevaron y yo escuché, yo tenía 17 años, y un muchacho de 18 años con la Biblia hablando de Jesús. Y yo sentado lo miraba, ¡wow! ¿Cómo sabe tanto de la Biblia? Y él decía, vayan a Primera de Tesalonicenses, te saqué, Tesalonicenses. Y yo veía que la Biblia para aquí, para allá, para aquí, ¡wow! Y dentro de mí dije, ¿cómo me gustaría algún día conocer la palabra como ellos? Lo que yo no sabía era la existencia de corrientes doctrinales en el espectro del cristianismo. Yo solamente era una persona que le entrego mi vida a Jesús en el patio de la universidad, el 2 de mayo de 1978, a través de una simple oración, le entregué mi vida a Jesús. Y no imaginé que me la iba a cambiar para siempre. Un año más tarde vino un pentecostal de Estados Unidos que era un surfista, le predica a algunos surfistas, lo llevan a Young Life, nos vamos a un campamento a la playa. Él era pentecostal de los salvajes, ¿han oído hablar de los salvajes? Le llaman Rolly Hollers, que son los santos que ruedan, Rolly Hollers. El asunto es que él oró por cada uno de nosotros, unos se arrancaron a orar en lenguas, otros cayeron en descanso del espíritu, otros lloraron como niños. Cuando me preguntaron en la tarde, ¿y a ti qué te pasó? Las tres. El asunto es que no sabíamos lo que había pasado. Y el gringo no hablaba español y nosotros no hablábamos inglés. Y fue Biblia. ¿Qué señala el gringo? ¿Qué es eso? No tengo la menor idea. ¿Qué libro está antes? John, Juan, Hechos. Y así nos fuimos de Biblia en inglés a Biblia en español. Cuando llegamos a Young Life, le compartimos a nuestros compañeros, hemos recibido nuestro pequeño Pentecostés. No sabíamos que habíamos recibido, pero algo había ocurrido. El asunto es que en la siguiente reunión juvenil de este grupo, nos hacen a los 9 que habíamos estado allí, que nos pongamos de pie y nos expulsaron públicamente por tener una doctrina errada. Y lo que había ocurrido con nosotros nos lo había dado Satanás, el diablo. Así que a mis 19 años me botaban de la iglesia evangélica porque lo único que hice fue querer más de Dios. Recuerdo haber salido, caminado por las calles de Lima llorando y diciéndole, ¿qué pasó, Señor? Yo quería más de ti y dejaste que el diablo me engañara. No quiero saber nada más. No quiero saber nada más de ti. Y recuerdo que 3 meses me alejé por completo de los caminos de Dios. Y un día, por favor, hermano, nadie se raje las vestiduras, déjenme terminar el testimonio. Un día en la televisión, un señor con barba salía a la televisión y señalaba así, tú también puedes tener un encuentro personal con Jesucristo. Ven al la cuarta conferencia latinoamericana de la Renovación Carismática Católica. Y pasaban gente que levantaba las manos. Y los 9 fuimos de curiosidad y vimos que los católicos
habían recibido de Satanás lo que nosotros también habíamos recibido. Y como eran católicos, de hecho, que tenía que ser de Satanás, no había otra explicación. El asunto es que Dios nos abrió de par en par las puertas de la renovación carismática católica juvenil y estuvimos predicando el Evangelio de Jesús, la Biblia, en los grupos de oración de jóvenes, hasta que 6 años después nos echan de la Iglesia Católica por ser protestantes encubiertos. El católico me vota, el evangélico me vota, no, nadie nos quería. Pero Dios fue bueno. En los siguientes 15 años de creyente, me moví en el espectro del cristianismo de un extremo del péndulo al otro extremo del péndulo. Menciona la iglesia que quieras y la visité. Fui a todas, buscando un lugar donde encajaba. Iba a una, salía corriendo. Iba a otra, salía temblando. Y no encontraba ninguna iglesia en la que encajaba. Yo estaba enamorado de la palabra de Dios y creí que era un cristiano extraterrestre, que nunca iba a encontrar una iglesia en la que me pudiera sentir cómodo. ¿Les ha pasado que de repente estás en la iglesia y escuchas y hay esa certeza del Espíritu Santo? Acá es, este es el lugar. Nunca me han enseñado la Biblia así. Y por 15 años buscando, el pastor Jeff Johnson de Calvary Chapel Downey hace un alcance en el Estadio Nacional. 3 años después, una pequeña iglesia de Arizona viene a Perú para visitar a la iglesia que se había formado. Y ahí los conozco. Y 2 años más tarde voy al colegio bíblico de Calvary Chapel. El pastor Chuck me becó porque no tenía para pagar los estudios. Me becó los estudios a cambio de trabajo. Y fueron 2 años intensos. Recuerdo que en el colegio bíblico se llevaban 5 clases que le llamaban básicas. Y podía llevar 1, 2, 3 electivos. Yo recuerdo que el primer día llené las 5 clases básicas y llené 5 electivos. No llené 6 porque el papelito no me daba. Tenía 33 años cuando fui a estudiar al colegio bíblico. Y cuando voy a registrarme, no puedes. Y le digo, ¿y por qué no puedo? Porque es mucho. ¿Y eso a usted qué le importa? El que va a estudiar soy yo. Yo necesito aprovechar al máximo el tiempo. Y si tengo 2 años, quiero aprovecharlo al máximo. No se puede. Anda a hablar con el director. Recuerdo que hablé con el director y me dice, no se puede. Le digo, en primer lugar, la mayoría de los muchachos tienen 18, 19 años. Segundo lugar, tengo 33 años. Tercer lugar, he estudiado ingeniería en la universidad. Y cuarto lugar, estoy acostumbrado a estar sobrecargado de estudios. Y él me dice, ok, vamos a hacer algo. Vas a dejar una clase y vas a tomar inglés como segunda lengua porque tu inglés es pésimo. Perfecto, le digo. Y así los 4 semestres estudié al máximo. Cuando regreso a Perú, en el año 1995, empiezo en la primera iglesia de Calvary Chapel. Ojo, no hubo ninguna iglesia que me apoyara, no hubo ningún respaldo, nadie me llevó, nadie me trajo. Y fui a Perú a aprender lo que me habían enseñado. Recuerdo que el director del colegio bíblico me dice, Lucho, ¿cómo huele el tiempo? Lucho me dice, tienes que hablar con el pastor Raúl Ríez. Tiene iglesias en Colombia y en Chile, y Perú está en el medio, Ecuador también, y Perú está en el medio. Recuerdo que voy y le digo, voy a Perú, voy a empezar una iglesia, y el pastor Raúl con Sharon me mira, y voy a empezar la iglesia. ¿Qué me recomienda, pastor? Apenas llega, busca un trabajo. Está bien, buscaré trabajo. Era profesor de una secundaria británica, así que regresaría como profesor de ciencias. En segundo lugar, empiezo un estudio bíblico en el living de tu casa, en la sala de tu casa. Y en tercer lugar, 2 cosas pueden ocurrir. O crece o nunca crece. Si crece, habrá una Calvary Chapel en Perú. Y si no crece, preocúpate que las 5 o 6 personas que vayan a tu estudio bíblico sean las ovejas más amadas y mejor alimentadas del mundo. Así que eso fue lo que me había tocado experimentar y empezamos la primera iglesia de Calvary Chapel en el Perú.
Todo soldado entiende la cadena de autoridad y el centurión dice que es indigno de recibir a Jesús. Sabe que su palabra es suficiente para sanar a su siervo. Y Jesús se maravilló de aquel hombre y volviéndose dijo a los que estaban con él: ¡wow! No he encontrado en Israel una fe como la de este hombre. Así que Jesús le dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. De alguna manera, el centurión entendió que Jesús era la respuesta y lo que la gente necesitaba era a Jesús. Me enamoré de Calvary Chapel por un pequeño detalle. Calvary Chapel o Capilla Calvario no es una iglesia evangélica más. El mismo pastor Chuck Smith, en su libro Los Distintivos, dice que si iba a empezar una iglesia evangélica más, ¿para qué empezar una más? Si hay tantas, mejor unámonos a una que ya está. Lo que pasa es que Calvary Chapel llenaba un lugar donde había un vacío en el espectro del cristianismo. ¿Y cuál es? Que en Calvary Chapel se enseña la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. En Calvary Chapel no se sacrifica la Biblia por la doctrina, sino cuando se va enseñando la Biblia, se va enseñando doctrina. En Calvary Chapel no vamos a la Biblia para mostrar lo que nosotros queremos que la Biblia diga. Este me gusta, este no, esto sí, esto no. En Calvary Chapel enseñamos toda la Biblia. Así cuando yo enseño en mi iglesia en Lima y enseño un libro de la Biblia, un domingo parezco un calvinista extremo y el siguiente domingo parezco un armeniano extremo. Porque la Biblia enseña y yo no acomodo la Biblia a mis creencias. El estudio inductivo, y acá está Carlos Casco, no me vas a dejar mentir, Carlos. ¿Qué es el estudio inductivo? Ir a las Escrituras. ¿A qué? A dejar que ellas te hablen. Y es por eso que Calvary Chapel es diferente. Entonces, cuando llega la pregunta ¿y la salvación se pierde o no se pierde? El famoso dilema calvinista arminiano, ¿lo podemos resolucionar? No, ya llevan años, centurias en discusión. ¿Qué es lo que Chuck dice? Uno dice salvo, salvo para siempre, el otro, el que no persevera no será salvo. Chuck, de una manera muy simple y sencilla, dice, son dos verdades paralelas, como las rieles del tren. Están allí. No voy a intentar subordinar uno a la otra. Están allí, pero simplemente te puedo decir, camina con Jesús y serás salvo hasta el fin de tus días. ¿Qué importa? Se pierde, no se pierde, porque el calvinista te va a decir, ese que se alejó nunca fue salvo, no había sido predestinado. Y el arminiano perdió su salvación. ¿Qué importa lo que diga Calvino? ¿Qué importa lo que diga Arminio? Lo que importa es lo que Dios dice. Por eso mi corazón se entristece cuando alguien dice, soy calvinista, qué pena, yo soy cristiano. Porque no puedes catalogarte con un cartel, porque la Biblia no hace eso. Ahora, quiero explicar algo, y creo que acá me voy a quedar, porque ya el tiempo me ganó. Lo que me sigue en la mujer sirofenicia, pero no importa. He aprendido a ser flexible, como dice el pastor Chuck, porque si no eres flexible, te quiebras. Y fíjense, un pastor de Calvary Chapel es profesor de filosofía en la universidad. Y su hijo va a estudiar a un instituto bíblico muy conocido. Y tiene la mala suerte que los dos compañeros de cuarto que le tocan son hiper calvinistas. ¿Saben lo que es hiper? Que Dios ha determinado, tú te salvas, te vas al cielo, tú te vas al infierno. Tú al cielo, tú al infierno, tú al cielo, tú al infierno. Y no hay nada que puedas hacer. Por más que te quieras salvar, Dios te mandó al infierno te vas. Y de alguna manera
en su concepción llegan hasta entender que Dios acepta el pecado. Es decir, en realidad es tremendo. Cuando mi esposa conversaba con unos líderes de nuestra iglesia que lamentablemente se fueron al calvinismo después de años que habíamos invertido en sus vidas con la palabra, y el conocimiento los ganó y cruzaron y se fueron al otro lado. Y cuando mi esposa hablaba con esta muchacha y le decía: yo jamás voy a entender que Dios envíe a alguien al infierno, y esta muchacha le respondió: es que no tienes la revelación. Solamente nosotros tenemos la revelación y lo podemos entender. Y a aquellos de ustedes que hablan inglés, les voy a recomendar un libro respecto al calvinismo. El título en inglés es What Kind of Love is It? ¿Qué clase de amor es este? El último libro que escribió el apologista David Hunt, como cazador, H-U-N-T. ¿Qué clase de amor es este? Y este padre le escribe a su hijo y le dice lo siguiente: hijo, quiero contarte algo, que es lo que los calvinistas no hablan. Juan Calvino fue profundamente impactado por un teólogo católico, San Agustín. Y él cita a San Agustín en todos sus escritos. Juan Calvino, antes de convertirse, era profesor de filosofía, de dialéctica, y él enseñaba la dialéctica griega. Dentro del pensamiento griego no pueden haber dos verdades iguales, sino que una verdad tiene que ser sometida a la otra. ¿Me están siguiendo? Entonces, dentro de la dialéctica griega no hay cabida para el libre albedrío y la soberanía de Dios al mismo nivel. Entonces, el pensamiento dialéctico griego dice: hay que someter una a la otra. ¿Y cuál está por encima? ¿El hombre o Dios? Entonces, la dialéctica dice Dios. Por consiguiente, el libre albedrío tiene que estar por debajo de la soberanía de Dios. ¿Y saben? Eso no es Biblia, es pensamiento filosófico griego. Y eso es lo que los calvinistas han hecho. Cuando, conversando con otra persona de la iglesia que se había hecho calvinista y tratando de convencerlo, me dice: pero hay tantos años de calvinismo y cada vez más gente se hace calvinista, así que tiene que ser verdad. Un momentito. ¿Quieres saber? Irte a las raíces respecto a la soberanía de Dios y al libre albedrío, y no solamente a la época de Calvino o San Agustín. Anda al Antiguo Testamento, agarra cualquier comentario de un autor judío. ¿Y qué es lo que los judíos dicen? Que Dios le dio al hombre libre albedrío. Así de simple. Y él le dice a su hijo: en realidad perdónalos, es por eso que tienen este pensamiento, tú mantente firme en la fe. Y hermanos, quiero acabar, porque Calvary Chapel es una iglesia única. Hay personas que dan este comentario de Calvary Chapel: ¡ay! Allí enseñan toda la Biblia. En ese tono, enseñan toda la Biblia. ¡Qué aburrido! El pastor puede predicar 1 hora, no lo aguanto. Tremendo. Pero nosotros sabemos que el poder liberador y el poder transformador es el poder de Dios. Y quiero terminar, pero siento de Dios darles una pequeña exhortación antes de terminar. Cuando el pastor Freddy predicaba, él en 2 oportunidades dijo su deseo de abandonarlos e irse a Estados Unidos. Y probablemente algunos de ustedes habrán sentido: ¿cómo va a ser? Y todavía lo dice. Pastor, cállate, por favor, no digas eso. Por lo menos ten contentitos a tus ovejas. Pero lo que el pastor Freddy decía era una gran verdad. El pastor Freddy es prestado. Dios se lo puede llevar cuando quiera. ¿Lo sabías?
Igual, las ovejas son prestadas. Las ovejas que vienen al redil que yo pastoreo no son mis ovejas, son ovejas de Dios, no son mías. Ustedes saben por qué es que vienen las grandes frustraciones, los grandes problemas y el gran dolor que ocurre en nuestra vida. Ocurre cuando tú esperas algo que nunca ocurre. Y porque tú lo esperas y no ocurre, ¿qué pasa? Te frustras. Un ejemplo. 2 hermanas, a una de ellas su marido la abandonó y la botó de la casa. Su hermana la acogió en su casa y ella vino con sus 2 hijas. Le dio el cuarto de uno de sus hijos, ahí estaba su hermana con sus 2 sobrinas viviendo, mientras ella acogía a su hermana, y ella se iba a trabajar, regresaba y encontraba que su hermana y sus 2 sobrinas se comían toda la comida. Dejaban los platos sucios sin lavar, no tendían la cama y la ducha, para ella que era maniática de la limpieza, llena de pelos. ¿Qué esperaba ella que su hermana hiciera a cambio de que ella la acogiera? ¿Qué esperaba? Que limpiara. ¿Y pasó eso? No pasó. ¿Y cómo se volvió ella? Loca. Odiaba a su hermana, ya sentía esto, ya ni podía alabar a Dios porque aleluya, y sentía lo de su hermana. No esperes nada de las otras personas. Otorga amor y da perdón. Y ahora, quiero cerrar con esto y quiero, como una exhortación, en Cristo Jesús, que se lo lleven. ¿Qué es lo más importante que tienes? No me contestes. ¿Qué es lo más importante que tienes? ¿Qué es lo que realmente quieres para que seas realmente feliz? Y muchos tienen sueños. Quisiera un buen trabajo, quisiera tener un buen salario, quisiera. Y son sueños y expectativas que tenemos. Pero nos hemos olvidado de algo. ¿Cuál es la respuesta a la famosa pregunta existencialista? ¿Quién soy yo y por qué estoy acá? ¿Quién eres y por qué estás acá? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Qué te haría realmente feliz? Y la respuesta a la famosa pregunta existencialista, y no está acá, tienen que buscarlo, Isaías 43, 7. Ese versículo, Isaías 43, 7, describe la razón y el propósito de tu existencia. ¿Y qué dice Isaías 43, 7? ¿Alguien lo puede leer, por favor, en voz alta? Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Hemos sido creados para darle gloria a Dios. El propósito de tu vida no es el negocio. El propósito de tu vida no es hacer dinero. El propósito de tu vida no. El propósito de tu vida es darle gloria a Dios con tu vida. El apóstol Pablo dice que nuestras vidas despiden olor para Dios. Y es el olor que despedimos grato a Dios. Y el problema está cuando yo quiero y me he olvidado que el propósito de mi vida no es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere para mí. Revisen la letra de las canciones y van a ver que son antropocéntricas. Que quiero que estés a mi lado, que quiero que me bendigas, que quiero que yo te necesito, que quiero... Es decir, completamente hemos perdido la idea del propósito de nuestra existencia. ¿Estás viviendo para darle gloria a Dios? ¿Te enamoraste alguna vez? ¿Alguien se enamoró alguna vez? Mentirosos. Ah, ya. Cuando te enamoras por primera vez o cuando te enamoras de alguien, ¿qué es lo que más quieres?
hacer feliz a la persona que amas. Y cuando salía con Nori, veía que Nori veía en una tienda un adornito, lo miraba, ella veía el precio, lo dejaba y caminaba. Yo por atrás miraba el precio. Pero de repente llegaba un día a su casa, y le llevaba a Nori un regalito. Y cuando ella abría el regalito, ¿cómo sabías que te tengo chequeada? ¿No? ¿Cómo sabías? ¿Cómo no hacer feliz a la persona que amas? ¿Y cómo puedo saber qué es lo que le gusta a Nori? Pues tengo que conocerla, pues tengo que pasar tiempo con ella. Y si pasas tiempo con Dios y conoces la palabra de Dios, tu corazón no va a querer nada más que hacer la voluntad de Dios. Y hoy día, a lo largo de toda la conferencia, Dios les ha hablado a muchos de ustedes que están acá, que tienen el llamado de levantarse, ser soporte en la iglesia. Otros están siendo llamados para ser pastores y otros para ser misioneros. Pero yo no califico. Ya han escuchado lo que han dicho todos los pastores. Nadie califica. Y tu familia es lo más importante que Dios te ha dado. Y hemos sido negligentes con nuestras familias y nos hemos olvidado que el esposo es prestado. El Señor se lo puede llevar mañana y la esposa es prestada y los hijos son prestados y a ellos te los ha dado Dios y es lo más preciado que tienes, y el enemigo va a hacer todo lo posible por destruir a tu familia, que seas negligente con ellos. Lo más importante es nuestra familia. Nada tiene más valor en este mundo y en esta vida que la familia que Dios nos ha dado. Y si tienes un hijo que se ha ido, un hijo pródigo, una hija pródiga, cae de rodillas y no dejes de orar por él y por ella. Alberto, Nori y yo somos testigos del pastor Raúl y su esposa Sharon orar porque sus hijos se fueron al mundo. Hoy todos sus hijos ministran al lado de ellos, porque para Dios no hay nada imposible. Hermanos, Dios va a hacer algo grande en Cuenca. Primero, cuando te des cuenta y no esperes nada de nadie. ¿Por qué te resientes? ¿Qué sacas resintiéndote? ¿No habla la Biblia del perdón? ¿Por qué no perdonas? Tienes que perdonar, porque no serás libre hasta el momento que perdones. Y hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a ponernos de pie para una oración. Padre Celestial, venimos a ti tal como somos y reconocemos nuestra debilidad y la necesidad que tenemos por ti. Señor, hoy he descubierto que el propósito de mi existencia en esta vida es para darte la gloria, para que tú del cielo puedas regocijarte, porque he decidido vivir para hacer tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, ayúdame a lograrlo. Todo esto te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.